Tenemos por delante una horita larga para poder hablar del suicidio y está totalmente ligado, como dice Mariví, al curso de experto en suicidio, en intervención y en prevención en la conducta suicida, en la que soy coordinadora. Tengo el honor de ser coordinadora con un equipo docente fantástico aquí en ISEP. Y, y bueno, en esta hora que tenemos por delante, ahora os voy a compartir un PowerPoint más bien simbólico, más bien como algo, como un poco un soporte, más bien para mí, para poder tener esta pequeña charla con vosotros. Y a mí me gustaría que este espacio fuera un espacio abierto. Sé que somos bastantes conectados online y a lo mejor es difícil, ¿no? El debate, pero sí que me gustaría que fuera un espacio sobre todo de reflexión y abierto a las preguntas. Y no tanto porque yo quizá las pueda responder, porque yo tengo más preguntas que respuestas. Y en este espacio que tenemos por delante, al preparármelo, sí que es verdad que se me han ido planteando todavía más preguntas, si cabe, ¿no? Sobre un tema tan delicado y complejo como es quitarse la vida. Sé que es complejo también porque nos despierta estas preguntas y porque es difícil. Veo que hay 151 personas conectadas, conmigo somos 152 y es complicado que no nos haya tocado o no nos toque el suicidio de cerca, ¿no? No sé, como no os tengo delante, no sé si sois profesionales de la psicología o de sois otro tipo de profesionales que no están dentro de la psicología o de la clínica. No sé bien cuál es el interés de este estudiantes también. No sé cuál es vuestro interés personal y profesional. A mí es algo que me inquieta desde hace muchísimo tiempo, el suicidio, y a lo que tengo, bueno, cierto miedo y cierta curiosidad, también curiosidad como psicóloga y ser humano, a responder preguntas que nos hacemos. Entonces, este espacio no está tan dedicado a un espacio académico para poder tener conocimientos o recursos para poder afrontar la conducta suicida, porque para ello ya están los cursos de formación, sino que este espacio lo he enfocado más a poder hacernos estas preguntas. Sé que voy a tocar un tema complicado, sé que es un tema doloroso también, así que ya pido disculpas de antemano porque voy a decir alguna cosa que seguramente pues toque esa fibra sensible, ¿no? Y así que, bueno, vamos a empezar a ello. Voy a compartir, yo creo que la pantalla, no sé si la tengo compartida. Vale. La inspiradora de este título, de Suicidio, salir de la vida antes de conocerla, es Mariví, justamente también, compañera. Y me pareció ya un título sugerente, ¿no? Un título que ya mueve preguntas y ya mueve un espacio de cuestión y de cuestionar, ¿no? Am, He puesto vida en mayúscula porque en este debate, en este espacio, una de las primeras cuestiones, ¿no? que al menos yo me planteo es hablar de la vida y de la muerte. Estamos hablando del morir mediante la voluntad de un ser humano de quitarse la vida. Entonces, he recogido esta imagen de Gustav Klimt, donde expresa la vida y la muerte. Él lo expresa de una forma separada, hay claramente un espacio en negro que separa simbólicamente lo que es la vida y lo que es la muerte en su obra. Y aparecen todas esas preguntas, ¿no? que podemos hacernos. Y algunas de ellas las he puesto aquí y para mí son de constante degoteo, ¿no? Como qué significa vivir, ¿no? O qué significa conocer la vida, salir de la vida antes de conocerla. ¿Realmente podemos conocer la vida? ¿Se puede conocer la vida? Mm, Me planteo también si morir es el final, si morir es el final de todo, ¿no? Si todo termina ahí, si realmente no. Y me planteo también qué es morir. Evidentemente, el morir, hay una muerte clínica y cerebral
cardiorrespiratoria que indica que el cuerpo físico termina la vida y queda en muerte, ¿no? Médicamente hablando y biológicamente hablando. Y en ese aspecto no hay ningún tipo de cuestión, pero sí que el suicidio nos deja con muchísimas preguntas, como por ejemplo si al terminar con la propia vida, porque sabemos, lo vemos un poco más adelante ahora, ¿no? Pero sabemos que cuando trabajamos con personas que manifiestan querer quitarse la vida, muchísimas veces preguntamos y lo que nos responden es que lo que quieren es dejar de sufrir. No es tanto el querer morir, sino el querer dejar de sufrir, ¿no? El sufrimiento. Y yo me pregunto también si dejamos de sufrir una vez muere nuestra psique. Mm, Al seguir leyendo y formándome y leer experiencias, sobre todo de supervivientes, y en la breve experiencia, voy a decir así, porque mi experiencia es así de pequeñita, ¿no? En cuanto a la cantidad de suicidios y supervivientes que hay en todo el mundo. ah, mm, Me planteo, ¿no? Alrededor también de ese sufrimiento y de qué ocurre con ese sufrimiento durante la vida. También me lo planteo, aunque no hay una respuesta para ello, ¿no? Si ese sufrimiento se alarga o no se alarga. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que la muerte es una salida mejor a la situación que vivimos entonces? La conducta suicida se compone de diversos estados o fases según su gravedad. Esto en el curso también lo vemos y lo trabajamos, ¿no? Que no es lo mismo pensar en morir, la ideación suicida no está a un nivel de gravedad, incluso pensar en morir, todos en algún momento hemos podido pensar o nos ha podido pasar por la cabeza, esto yo no lo soporto y me moriría. Pero una cosa es pensarlo y la otra es llevarlo al acto. Son dos situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Y la gravedad es totalmente distinta. Así que la conducta suicida está dividida en varias fases. Mm, Aunque el dolor y el sufrimiento es totalmente subjetivo de cada ser humano, en cada persona, no es lo mismo pensar en morir o matarse que planificarlo en estas fases, incluso realizar un primer gesto suicida. Ah, el acto en sí, el darse muerte por suicidio, ya sería el último estado, evidentemente, de absoluta gravedad. Generalmente, la mayoría de personas que quieren terminar con la vida, con su propia vida y quieren morir, manifiestan estar manifiestan necesitan dejar de sufrir a ese nivel tan insostenible y tan insoportable. Entonces, yo me pregunto también, ¿se trata de buscar maneras de manejar, gestionar, erradicar el sufrimiento o de querer morir? Porque estamos ante dos paradigmas totalmente distintos. No es lo mismo querer dejar de sufrir a querer morir. Es un matiz muy, muy importante a tener en cuenta. Si se trata de buscar maneras, entonces estamos hablando de vivir de otra manera, estamos hablando de que la vida para ese ser humano sea planteable de un modo distinto, porque entonces estamos ante una situación completamente distinta. Me gusta la frase de Mónica Curi, que es una de mis profesoras y de mis supervisoras también, sobre todo en arteterapia. Ella habla, ¿no? Y dice que nuestra cultura se queda detenida permanentemente en la falta, en lo que no tenemos. Nos hace falta, necesitamos, y difícilmente a veces vemos lo que sí que todavía tenemos, lo que sí que todavía nos sostiene, y nos es difícil poner el foco ahí, ¿no? Os comparto algunos datos estadísticos para estar un poquito al día. Imagino que muchos de vosotros los tenéis presentes también. También me parece curioso que a la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, en buscadores en Internet, no es tan sencillo. Se pueden encontrar, evidentemente, datos, ¿no? Estadísticos y lo más recientes posibles. Mm, los que tenemos más recientes son del año 2021, 2022, pero no están todos los datos recogidos todavía. Estamos en 2024, es un tema que nos preocupa muchísimo a muchísimas personas. Veo que no es tan sencillo todavía encontrar datos estadísticos también
sobre el suicidio, tanto en España como en el resto del mundo. No digo que sea difícil porque podemos encontrar, pero no es tan demasiado a mano. Eso también nos está dando una información de dónde está el foco puesto, ¿no? A nivel social. Aunque en este momento hay hay una implicación muchísimo mayor ante la conducta suicida, todavía nos queda muchísimo por aprender, muchísimo por investigar y muchísimo por compartir, porque es un elemento, es una cuestión difícil de abordar. Los datos definitivos de diciembre del 2023, según el Instituto Nacional de Estadística, en este caso en España, anuncia que la muerte por suicidio ha incrementado un 5,6% más que el 2021. Es el tercer año consecutivo en el que se registra una cifra cada vez mayor. En 2021 se registra un número muy alto de suicidios infantiles, 22 niños y niñas menores de 15 años. Sabemos que hay autores que hablan de que el suicidio, hay una serie de características también, ¿no? Y de elementos a tener en cuenta para hablar de suicidio, cuando hablamos también de la edad en la que esto ocurre. Y hay autores, hay profesionales, hay también personas expertas que no se ponen del todo de acuerdo en si existe o no existe el suicidio infantil. Aún así, se registra un alto número de suicidios infantiles en el 2021 y 2022. En el 2022 hay un número alto de suicidios incrementando en adolescentes de 15 a 19 años, siendo mayor en chicos que en chicas. Y es mayor en mujeres jóvenes que respecto a 2021. Por cada mujer que muere por suicidio, lo hacen 3 hombres, y por cada hombre que hace una tentativa de suicidio, lo hacen 3 mujeres. Esos son datos también significativos. Aquí podéis ver cómo hay una gráfica que está en diferentes colores, en diferentes regiones a nivel mundial. Estos datos son del 2021. Las cifras provisionales en España del 2022 son de más de 4.000 personas muertas por suicidio. Ha habido un incremento, como os comentaba anteriormente. En el 2021 fueron 4.003, en el 2022 4.097. Todavía hace falta contabilizar más para poder saber los datos de 2023. Y a lo largo de este siglo los suicidios han aumentado un 18%, un 18%, en mujeres un 25%. Estos son datos básicos que está bien tenerlos presentes para ver un poco también de qué estamos hablando. Porque detrás de esto también hay el porqué, ¿no? ¿Por qué en hombres se comete más suicidio que en mujeres? ¿Qué ocurre? ¿No? ¿Y por qué ocurre que hay más tentativas en un género que en otro? ¿Qué diferencia entonces al suicidio de otras muertes en este caso? Sabemos que cada muerte por suicidio afecta de forma directa de 6 a 10 personas. A ellos se les llama supervivientes. Ahora que nombro los supervivientes, yo recomiendo un libro de una persona maravillosa, se llama Darío Nogués, y también es docente del curso de experto en suicidio en ISEP. Y él recientemente acaba de publicar un libro de su propia experiencia como superviviente, en el que habla a corazón abierto y a tripa abierta de su experiencia. Yo os lo recomiendo, este libro. Y él también pone en cuestión y se hace muchísimas preguntas, una de ellas sobre la palabra superviviente, ¿no? Entonces también os invito a que podamos poner en cuestión si estamos hablando de supervivientes, si esto es sobrevivir, si lo llamaríamos de otra manera, ¿no? Porque el nombre que ponemos a cada cosa que nos ocurre, a cómo las sentimos y a cómo las vivimos, nos ayuda también a poder seguir avanzando en los procesos. Es la muerte, el suicidio es la muerte que se da la persona a sí misma de forma voluntaria. Este hecho tiene que producirse, que sea algo voluntario, y por tanto está en desacuerdo con profesionales acreditativos. Es decir, por ejemplo, se diferenciaría totalmente de lo que es pedir una eutanasia, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ser de carácter voluntario y en desacuerdo a otras personas cercanas, y sobre todo profesionales acreditativos.
El suicidio es una muerte inesperada, aunque la persona haya compartido que quiere quitarse la vida, aunque haya habido intentos previos, siempre una muerte como el suicidio o una muerte violenta es una muerte inesperada para los seres queridos y allegados. Es una muerte violenta, siempre, y es vivida como injusta. Generalmente las muertes pueden ser vividas en general también como injustas, también depende de cada persona. Pero en el caso del suicidio es bastante común que se viva de un modo injusto. Estamos con un material muy frágil y muy sensible porque también hay muchas creencias detrás, hay mucho mito, hay mucho tabú y hay muchísimo estigma alrededor del suicidio. No es sencillo, ¿no? Hay un estigma y un mito también, ¿no? Común que es nombrado muchas veces y seguramente lo hemos escuchado muchísimas veces. Quien se quita la vida es una persona valiente, ¿no? O quien se quita la vida es una persona cobarde. Tendemos a polarizar las situaciones y también las conductas, en este caso también, y es fácil escuchar este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, invito también a salir del, del polarizar, ¿no? Los juicios, los comentarios. Sabemos que como profesionales de la clínica o de la salud o del acompañamiento incluso desde la parte educativa y social, sabemos que nosotros no tenemos que salirnos del juicio y de juzgar, pero a veces es difícil porque nos toca de cerca y también nos mueve emocionalmente en el caso del suicidio. La muerte por suicidio está cargada, como decía, de mitos, tabús y de estigma, que es algo que también profundizamos en la formación. Conlleva siempre un duelo complejo, entre otras cosas, ¿por qué? Porque el duelo es un proceso natural ante la pérdida significativa y ante la muerte en este caso, y es algo natural del ser humano el tener pérdidas ante la muerte y diferentes tipos de pérdidas a lo largo del ciclo vital. Y los duelos complejos son aquellos que se cronifican, que son invisibles, que no están autorizados, que pongo ejemplos, ¿eh? Y el caso del suicidio, ¿no? Las muertes por suicidio son duelos complejos. Muy a menudo se culpabiliza a las familias, se culpabiliza al entorno, y dicho de forma directa y dicho también de forma indirecta. Sabemos que están los mensajes explícitos y los implícitos, pero siempre lleva y conlleva un duelo complejo. Arrastra la culpa en los supervivientes. Claro, cuando fallece, cuando hay un evento, ¿no? de este calibre, cuando hay una muerte violenta, que puede ser suicidio o no, por ejemplo, un homicidio o cualquier otro tipo de muerte violenta, generalmente encontramos y buscamos. El ser humano busca encontrar una razón, busca encontrar una explicación, algo razonable que ayude a encajar aquello que ha ocurrido. Y ante el suicidio también intenta buscar de alguna manera alguna explicación y paralelamente algún culpable de ello. Y generalmente las personas supervivientes quedan tocadas por la culpa, por no haberlo visto, por no haberlo escuchado, por no haberlo evitado, por, ¿no? Por incluso no haber sido suficiente. Incluso si estamos, ahora me viene, ¿no? Por ejemplo, que pudiera ser una pareja, un hermano, un hijo, una hija, sobre todo, quedan con el sentimiento de no haber, su amor no haber sido lo suficiente para que esa persona quedara con vida junto a ellos, ¿no? Entonces, la culpa es algo que se arrastra y es difícil de trabajar también en suicidio, está ligada a muchísimas otras cosas. Y también decir, ¿no? Y plantear que el suicidio nos deja con más preguntas y muchísimas de ellas muy dolorosas que con respuestas que nos den algún tipo de satisfacción. Satisfacción en el sentido de que tengamos la sensación como de haber resuelto algo, de haber concluido, cerrado, comprendido, ¿no? Las preguntas
quedan como un degoteo que comentaba antes o como un martilleo constante durante, si no toda la vida, durante muchísimos años. Entonces, yo también quisiera plantear, y sé que es un poco peliagudo en este caso, ¿no? Porque he empezado hablando de cifras, de estadísticas, y qué difícil no dejarse llevar por las cifras, por los números, ¿no? Por números de expediente, y ir a buscar realmente qué es lo que hay detrás de cada ser humano y cada persona. Evidentemente sabemos que vamos a por ello, a poder trabajar de persona a persona, caso por caso, pero qué difícil a veces, ¿no? Buscar incluso en formaciones, en cursos, en libros, en otros profesionales, respuestas, maneras de afrontar, de abordar, que nos sean útiles, ¿no? Que nos sean, y yo diría que cercanas, que nos presenten el poder trabajar no con un manual de cómo se hace, ¿no? Esto, sino, mm, ya es mi punto de vista, que nos permitan trabajar desde la parte más humana y más cercana posible, ¿no? Acercándonos más a la parte persona, personal, humana, que no tanto a la parte estadística, numérica, incluso de manual, de cómo poder trabajar. Por tanto, la muerte nos pone frente a la vida y el vivir en general. Pero las muertes violentas nos dejan atados a diversos porqué y la muerte violenta ocasionada hacia uno mismo, una misma, dejando este rastro de culpa, de duelo complejo y de sinsentido, porque al final ocurre que no hay una explicación o que no hay un sentido a ello, eh, requiere de suficientes, y digo suficientes recursos porque no puedo decir cuántos recursos hacen falta ni de qué tipo, pero sí que pudieran ser suficientes para poder ser transformada esta muerte. La muerte es un paso de un estado a otro, así como el nacimiento, así como las muertes que ocurren a lo largo de la vida y las pérdidas que tenemos también a lo largo del ciclo vital son pasos, ¿no? Y son transformaciones. En el caso de la muerte por suicidio, lo difícil, el reto, uno de ellos es que los recursos que tenemos sean suficientes, tanto para los que quedamos como para las personas que están pensando en quitarse la vida y con las que podemos acompañar, ¿no? Para poder acompañar en ese acercarnos y en ese poder transformar esa situación de sufrimiento en algo distinto. Las estadísticas, definiciones, diagnósticos, planes y estrategias de actuación e intervención nos dan un marco de seguridad en el que poder manejarnos y lo necesitamos y nos hace falta. Mm, pero qué difícil, o al menos desde mi punto de vista, qué difícil realmente poder acogerse a un libro y con ello poder manejar todas aquellas situaciones que llegan a nivel tanto personal como en consulta que tienen que ver con quitarse la vida. Existen entonces problemas concretos con soluciones concretas. Sabemos que tenemos diferentes problemas a lo largo de la vida y que hay veces que tenemos soluciones concretas a ellos en el momento y hay veces que a lo mejor, aunque no sepamos qué solución tiene esto, pues con el tiempo o con ayuda de alguien podemos encontrar una solución a ese problema, aunque no la conozcamos. Pero también tenemos que saber que existen misterios que no pueden ser mm, resueltos y que no pueden ser controlados. Y hay cosas que se nos escapan de las manos. Mm, la muerte se nos escapa de las manos. Intentamos mantener en vida, intentamos tener buena salud, hacemos todo lo posible, la medicina está cada vez avanzando muchísimo más, la psicología también, pero hay cosas que se nos escapan de las manos a las que todavía no llegamos y ese intento de controlar, que por un lado nos hace tanta falta, por otro lado, en situaciones como la conducta suicida o ya cuando se ha llevado a cabo, ¿no? Esta última fase y la muerte en sí se da, nos pone frente a esta falta de control en realidad. Así que yo también invito a poder plantear cómo trabajar desde la incertidumbre, en este caso, con un punto, ¿no? de interrogante, porque intentamos con todas nuestras fuerzas que no se nos escape nada de las manos.
conocernos desde ese misterio del caos que supone vivir, ¿no? Y que supone o sea, que supone el para qué estamos vivos aquí. Más allá de las creencias de cada uno, más allá de las religiones, ¿no? No sé si tiene un para qué o no, pero son preguntas que a mí me vienen, ¿no? A la hora de poder trabajar con lo que hay también detrás de ese sufrimiento de las personas con las que trabajo, con las que me he ido encontrando. Y también del por qué morimos y por qué una persona muere a una edad, otra muere a otra, y del cómo morimos y por qué tenemos que morir de una manera o de otra y como para qué, ¿no? Entonces, ya sé que me voy lejos con esto, pero creo que es el gran reto también, ¿no? De poder plantear. Me quiero referir con esto, espero poder estarme explicando, no lo sé, porque no tengo ese feedback de iros viendo, pero lo que quiero plantear, entre otras cosas, aunque sea incómodo, es que realmente hay cosas que no manejamos y que nuestro intento es poder manejarlas. Y realmente para poder acompañar en este proceso necesitamos recursos también, personales y profesionales, sabiendo que hay una parte del terreno que no es 100% palpable. Otra de las cuestiones es si nos identificamos con un yo que no nos sostiene, porque si hay veces. Y ante esto podemos abrir todo otro abanico de posibilidades, ¿no? ¿Qué es el yo? Y desde diferentes orientaciones, desde diferentes visiones, creencias, ¿no? Ese yo puede ser visto de maneras muy, muy distintas, pero cuando nos encontramos ante una situación en la que una persona quiere quitarse la vida y ese yo al final va a desaparecer, mm, nos estamos identificando en una situación de sufrimiento que no nos permite sostenernos en la vida. Por tanto, el yo, ¿qué es el yo? Al final, ¿yo quién soy? O sea, cuando nos ponemos, por ejemplo, seguramente muchos de vosotros habéis estado en grupos, ya no de amistad, ¿no? Sino en un grupo nuevo, cuando una persona entra en un grupo nuevo o en un pequeño grande y nos toca presentarnos, cuando te dicen, bueno, ¿y tú? ¿Tú quién eres? ¿No? ¿Qué es lo primero que decís? ¿Cuál es la primera cosa que dice cada uno? Porque, ¿cómo nos estamos definiendo? Yo, si me preguntan, ¿tú quién eres? Lo primero que me viene es yo soy Laia. Pero bueno, es un nombre y el nombre realmente me lo puedo cambiar. O sea, hoy soy Laia y puedo incluso cambiármelo y registrarlo en documentos no oficiales y llamarme de otra manera. Entonces, ¿el nombre me define? Puede ser que sí. Y me sienta muy identificada y arraigada a ello. Quizá es el nombre de mi abuela, ¿no? Y eso también me da otra identidad del yo, ¿no? Con una profundidad o con un sentido, o no. ¿No? Entonces, ¿cuál es la siguiente definición? Yo me llamo tal. Entonces, ¿qué es lo que viene detrás? Seguramente muchas veces yo escucho a las personas, pues yo soy madre, o yo soy padre, o yo soy eh, empresario, o soy ciclista, ¿no? O soy psicóloga. Mi título me define, mi título define quién soy yo, mi, mi, mi rol familiar me define, mi rol profesional, mi rol de género, ahora, ¿no? Que en estos momentos también tantos jóvenes, y no jóvenes, pero sobre todo muchos, muchos jóvenes se cuestionan el género. Soy hombre, soy mujer, depende. ¿Me define el género en cómo soy yo? El físico, yo soy delgada. Bueno, ¿esto me define como ser humano? Planteo esto porque hay veces que quizá, ¿no? Me pongo a mí de ejemplo. Yo soy delgada. Hay gente que me dice, "Ay, qué suerte tienes de ser delgada". Bueno, depende. Para una persona que, ¿no? Come y por su constitución engorda mucho y para esa persona es un problema, pues que yo sea delgada, pues será una bendición. Pero a lo mejor para mí no es así, ¿no? Yo estoy definida por ser delgada como ser humano y me refiero a esto porque detrás de estas definiciones y detrás de estos yos, ¿no? De este yo que se va construyendo a lo largo de la vida, a lo largo de la biografía, y que está mm, pintado con
con diferentes elementos como son el nacer de una manera u otra, el nacer incluso físicamente de una manera o de otra, el caer, digo caer, en una familia, ¿no? Estructurada, desestructurada, para simplificar, ¿no? El poder tener más oportunidades, nacer en un país, nacer en otro, con una economía detrás o no tanta. Todo esto nos va conformando, ¿no? Va creando una realidad de nuestra identidad. Y quizá llegamos a un punto en el que esa eh, identificación con ese yo, con esa identidad, no se sostiene. Quizá eso se viene abajo, o una parte de eso se puede venir abajo. Preguntas, ¿eh?, que me hago. Entonces, y también a veces nos identificamos con la capacidad intelectual, ¿no? Tantas definiciones que hay ahora y cada vez hay como más desglose. En mi época más de estudiante, de más joven que ahora, ¿no? Era, ostras, ¿qué coeficiente intelectual tienes? Ahora sabemos que hay muchas inteligencias distintas, hay muchas maneras de también estudiar, ¿no? Qué tipo de capacidades o parte o diferentes inteligencias tiene el ser humano. Yo tengo una inteligencia emocional elevada y yo estoy definida por ello, o la tengo baja, o tengo una autoestima baja. ¿Eso soy yo? ¿No? Si a mí, por ejemplo, me han dicho desde pequeña en mi familia que soy tonta, que no voy a poder hacer nada en la vida, y esto me lo han ido diciendo, y yo me lo he creído, ¿eso realmente soy? ¿O hay otras posibilidades distintas? Lo planteo porque son preguntas que me hago y que son preguntas también que yo me encuentro en consulta o cuando, en general, pero también en situaciones en las que uno llega a tal sufrimiento que hay algo que se desmorona, hay algo que se deshace, que no se sostiene. Y yo me pregunto qué es lo que hace que nos podamos sostener, a qué nos estamos sujetando también. Y aquí también pongo, ¿no?, una parte, un toque en la salud mental. ¿Cuántas veces, incluso entre nosotros, sí, porque es un TLP, ¿no? No es un TLP, es un ser humano, es un hombre, un chico, una chica, una mujer, con un diagnóstico de, pero no es un TLP, o no es un TCA, o no es un, ¿no? Tenemos la sala o el pabellón de los esquizofrénicos. Yo lo he escuchado, ¿eh? Y a veces trabajando con, puede ser que se escape, ¿no? O es que, no, ese niño es un autista. Bueno, está diagnosticado de autismo, tiene rasgos autistas dentro de un diagnóstico, dentro de un manual de muchas personas que han estudiado sobre ello, ¿no? Y ahí hay una definición, sí, ¿de acuerdo? Y eso también nos permite trabajar y poder acompañar y poder, ¿no?, estar junto a esa persona, a esa familia, acompañarla, pero ¿eso define a esa persona? ¿No? Lo digo porque lo que nos sostiene y nos mantiene y nos hace estar bien y nos hace sentirnos identificados, arraigados y que nosotros podemos seguir en vida de una forma saludable y bien, de acuerdo. Pero lo que hace que todo se venga abajo y que realmente esa identidad desaparezca hasta tal punto que lo que queramos es morir, estamos hablando de otra cosa distinta. Entonces, este yo, ¿no?, que bueno, he puesto el típico iceberg que todos seguramente que conocemos, ¿no?, que apunta más a una orientación más psicodinámica o psicoanalista. Ya Freud empezó a diferenciar diferentes tipos de yo. Luego también vino Jung, que también le añadió la parte más, ¿no?, desde el colectivo. Ahora está muy de moda el ego, ¿no?, los diferentes egos, el quitarse el ego de encima, bueno, el ego al final es parte de la personalidad. Estos yoes, ¿no?, este listado que tenéis enfrente, es parte de estos yos que nos vamos construyendo en ellos. Vale, bueno, yo no sé, voy a dejar las preguntas como un poco para el final, vale, para seguir un poquito más adelante. Vale, sé que hay como muchos comentarios en el chat, pero no me va a dar tiempo de leerlos ni de verlos ahora mientras, porque es que lo estoy viendo y me gustaría estar un poco por todo, controlar un poco todo, pero veo que no voy a poder. Vale, sí que antes comentábamos con Tony que si en el espacio de preguntas pues vais levantando la mano, después pues
bueno, podemos mirar de entre todos intentar resolver o responder algunas preguntas. A ver. Entonces, ¿qué significa sostén? ¿Qué significa sostenerse, sostener? Inevitablemente para mí va unido, ¿no?, con un puente, con lo que es el apego, que seguramente muchos conocéis, ¿no?, que es esta capacidad vincular que tenemos desde el principio. Las pérdidas y los duelos se viven en función del estilo vincular. Ante la pérdida, en función del estilo vincular que tenemos, aquí en la parte derecha de la diapositiva tenéis tipos de apego, ¿no? Entonces hay el apego seguro y el inseguro, y dentro del inseguro está el ambivalente, también se llama resistente o resistencial, el evitativo y el desorganizado. El desorganizado sería el más grave de los apegos y que se da muchas veces en personas pues bueno, que tienen rasgos psicóticos o que están diagnosticados de diferentes psicosis o la desestructuración de la personalidad y ¿no?, de la salud mental muy desestructurada. Sí que sabemos que las pérdidas y los duelos se viven en función de este estilo vincular, como os comentaba, fundante de las personas que nos han ayudado a formarnos, que generalmente son papá y mamá, aunque puede ser también que sean otras personas que no sean el padre y la madre y que evidentemente sean abuelos, tíos o cualquier persona cercana que haya podido formar este vínculo desde el inicio. Por tanto, las reacciones conductuales y los recursos disponibles de los niños y adolescentes y después de los adultos van acordes a esta estructura de personalidad en función del vínculo que hemos tenido. Si nosotros hemos hemos vivido por una situación compleja, complicada y sabemos que podemos de pequeños, ¿no? Me invento, ¿no? Hemos los 3 años en la guardería y ha habido algo que nos ha hecho sufrir o llorar o no nos ha gustado y pacientemente, ¿no?, como todos los niños, esperamos que sea la hora de terminar el colegio y entonces vamos para casa y lo primero que hacemos cuando vemos a mamá o a papá es soltar, ¿no?, todo aquello. Si tenemos una figura sostenedora y nos puede ayudar y acompañar a descargar todo ello, tenemos el espacio abierto para que después, en cualquier situación que sea compleja, difícil, incluso las pérdidas y los duelos, los podamos manejar de una manera sostenedora. Tendremos esta memoria. Si no es así, si volvemos del colegio con una angustia y en casa no hay un espacio para poder recoger todo lo que nos ha ocurrido, incluso ese sostener hasta final del cole, pues entonces va a ser como más difícil poder abordar porque vamos a sentir que tenemos menos recursos. Por tanto, me planteo si nos faltan recursos para poder mantenernos en vida. Porque al final se trata de eso. ¿Se trata de mantenernos en vida? También me pregunto. ¿Se trata de sobrevivir? ¿Se trata de vivir? ¿De qué se trata? ¿No? Y he ido anotando algunos recursos que a mí me parecen también prácticos a tener en cuenta, como son, por ejemplo, recursos psicofísicos. Y en esto me refiero a aprender a manejar el cuerpo y a conocer nuestro sistema nervioso autónomo. No nos enseñan, nadie nos enseña que lo evidente, que tenemos un cuerpo que tiene una fuerza de gravedad que nos mantiene en pie, además, ¿no? Y que si estamos sentados ahora mismo, si estáis sentadas, sentados en una silla, vuestra fuerza de gravedad no está en la base de los pies, seguramente, ¿no?, está en la parte baja de la espalda, en las nalgas, ¿no? Entonces, el peso de vuestro cuerpo está apoyado ahí, seguramente. Si os ponéis de pie, ese cuerpo está apoyado en la base de vuestros pies. Es algo obvio, como que estamos respirando todos, pero ¿cuántos de nosotros ahora mismo somos conscientes de la respiración, de cómo estamos respirando ahora? La respiración es, si no el mayor recurso, uno de los mayores recursos que tenemos para incluso regular la ansiedad. Y lo tenemos a mano, no está lejos, está aquí, pero no nos enseñan. No nos enseña tampoco nadie a regular nuestro sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, que se divide en el simpático, en el parasimpático, constantemente está
ondulando, el simpático y el parasimpático a lo largo de todo el día, esto nos pasa a todos, pero ante una situación estresante, altamente estresante, o una situación, ¿no?, traumática que puede ser altamente estresante, nuestro simpático se dispara y el parasimpático tiene que hacer bajar ese simpático. Nadie nos enseña a descargar, a completar, a hacer bajar. El resto de mamíferos, cuando realmente, ¿no?, quien tiene animales en casa o sabe, el resto de mamíferos, cuando se asustan por alguna razón, luego descargan y sacuden. Los humanos muchas veces no hacemos esto, no nos lo permitimos. Y ante una situación altamente estresante nos quedamos con una carga simpática elevada que luego, si se suma sostenida en el tiempo con alguna pérdida, alguna dificultad, algo que nos supera por la razón que sea, es muy difícil afrontar esa situación desde la carga simpática. Entonces, tenemos muchísimos recursos a mano, pero o se nos olvidan o no nos los enseñan, y como profesionales los tenemos a mano también. La gestión emocional también es un recurso, aprender a gestionar las emociones, las propias y las ajenas. Recuerdo una vez en un curso que hice a docentes que estábamos hablando justamente de gestión emocional y tenían alumnos de unos 9, 10, 11 años, y una pregunta que manifestó, o sea, que propuso una docente era como que, ¿sabes qué hacemos? Lo que más angustiaba eran situaciones de rabia. ¿Cómo haces, lo que vamos, ¿no?, a los cursos a que nos den soluciones para poder manejar? ¿Cómo haces para poder manejar cuando un adolescente está con muchísima rabia? Vale, yo puedo ofrecer recursos, que son los que yo conozco, pero al final, ¿cómo gestionas tú tu propia rabia? ¿Cómo la llevas tú? Tú puedes manejar tu propia rabia, tú puedes saber cuando estás enfadada, enfadado, a qué nivel de enfado, de rabia, cómo la sacas, cómo la transformas. Si uno mismo no sabe cómo manejar, ya no digo el enfado, digo la ira o la rabia, qué difícil manejar la ira o la rabia de otra persona, va a ser complicado. Hay mucha psicoeducación aquí, también a nivel emocional. Calmar la mente, aprender a manejar nuestros pensamientos y los hilos de dónde vienen y hacia dónde van los pensamientos. Mm, Detrás de la ideación suicida o de las tentativas, las causas son múltiples y variadas. El detonante puede ser uno y el trasfondo puede ser otro. Es decir, puede ser que yo me he discutido con mi pareja, pero detrás de eso hay algo mucho más complejo que tiene que ver a lo mejor con mi familia. Y muchas veces los pensamientos son repetitivos, son recurrentes, ¿no? Entonces, aprender a manejar los pensamientos. Si tenemos recursos suficientes, quizá nos podemos mantener en vida. Si nos faltan recursos, quizá en un momento dado no encontramos otra manera de manejar esa situación. Y eso va a depender de la forma subjetiva de cada uno. Entonces, también como recursos está el poder convivir, aprender de las relaciones y también de los sistemas, ¿no? Ya no solamente del sistema corporal, sino también del sistema familiar, ¿no?, de cómo está compuesta mi familia, ¿no? Conocer que no lo conocemos todo y cultivar también todo aquello que nos mantiene. Yo pongo la belleza, el arte y el espíritu, porque son tres cosas que están también disponibles. Evidentemente, cuando una persona quiere quitarse la vida, no le hables de belleza ni de arte porque no va a ir por ahí. Pero sí que hay una pregunta, ¿no?, de trasfondo, que es ¿qué hace que perdamos esa conexión con la vida? Si queremos morir, es que la vida ya no nos interesa, es que ya es algo insufrible, es que es algo que a mí me llegan personas que a veces, y muy jóvenes, me dicen, y perdón por la expresión, pero lo voy a decir literal, este mundo es una mierda. ¿Qué contestar ante esto? ¿Voy a convencer de que no es así? ¿Qué hace que esa persona llegue a esa conclusión? ¿Qué falla hay? ¿No? No qué fallo hay en esa persona, sino qué falla, qué cosa está ocurriendo
en ese ser humano para llegar a esa conclusión. Porque hasta que esa persona, literal, no se quita la vida, han pasado muchas cosas antes. Han habido muchos momentos antes de llegar a un acto. Han habido momentos en los que esa persona ha ido haciendo razonamientos y ha llegado a conclusiones que le han llevado a ese punto. Bueno, hasta aquí nos queda un ratito hasta las 8, pero sí que veo que hay como varias preguntas y esta es un poco la intención de este espacio, de esta sesión clínica. En ningún momento era dar una clase teórica o académica, para nada, porque para esto hay formaciones y cursos que proporcionan también esa formación teórica práctica, porque es importante también que las formaciones que hagamos tengan una base práctica, ¿no? Y de conocimiento práctico. Pero sí que mi intención desde un principio era plantear y hacer preguntas. Sí que estoy ahora abierta, no sé si está Tony por aquí y no sé muy bien cómo manejar esto. Es un grupo muy grande, estoy acostumbrada a grupos más chiquitines. Hola. Voy a intentar dejar de compartir pantalla, a ver si puedo ver. Hola. Hola, Dana. Sí, hola. Muchas gracias por la sesión porque me parece muy interesante este tema. El otro día en clase de psicología clínica estábamos hablando sobre suicidio e hicimos un role playing. Yo interpretaba a una psicóloga y mi compañera a una chica que quiere suicidarse. Y me pareció muy difícil afrontar estos problemas en vivo. Es que cuando viene una persona que te dice esto, es que yo no sé, por ejemplo, cómo actuar o qué hacer para ayudarle a esta persona en este momento. Si podría un poco dar algunas técnicas o algo. Entiendo, Dana, entiendo la inquietud, entiendo la inquietud que se te plantea, porque a mí se me ha planteado muchísimas veces también, y muchas veces no he sabido qué hacer, literal, no he sabido qué hacer y he tenido que tomar decisiones. Sí que una de las cosas que os invito a hacer es a pedir ayuda siempre, saber que no estamos solos. Yo trabajo en consulta privada y sí que he hecho trabajo de psicóloga en emergencias en el SEM aquí en Cataluña y sí que me he encontrado con situaciones diversas, también fuera incluso de consulta, y es muy diferente el ámbito, ¿no? Es muy diferente estar en consulta privada que en consulta, o sea, en consulta, por ejemplo, trabajando en la salud pública, es diferente también estar en situación, digo, en la calle, porque es literal en la calle, y son situaciones diferentes de abordar. En la formación tenemos todo un módulo entero para poder hablar de lo que es el rescate en suicidio, en situaciones en las que la persona está a punto de realizar el acto y qué tenemos que hacer en esos casos. Una de las cosas más importantes es buscar ayuda nosotros y buscar algún compañero o compañera que puede ser experto en suicidio mejor y si no a alguien que sea de nuestra confianza para poder trabajar conjuntamente. Si es en consulta privada, trabajar en equipo. Si es consulta, claro, privada mía, que yo no tengo trabajo en equipo en el espacio en sí, tengo que buscar otros profesionales para poder abordar. Y si es algo que ocurre en ese momento, buscar nosotros un sostén y un soporte. También de la persona que llega, sabemos que ahí se rompe la confidencialidad cuando un paciente viene y comunica que quiere quitarse la vida. Ahí tenemos que comunicar a otros profesionales y poner en marcha el protocolo también de cada país, ¿no? Pero más allá del protocolo, ponernos en marcha también el sostén familiar. Otra cosa que me planteo, que hace poquito hablaba nuevamente con una supervisora, es qué hacemos en estas situaciones. Ella recuerdo que cuando nos dio una formación hace tiempo nos decía, no cojáis, ¿no?, más de dos personas que vengan con una situación
pues tipo esta que estamos hablando hoy, ¿no? De querer quitarse la vida con una situación muy, muy frágil y vulnerable, porque como profesionales tenemos que tener la seguridad de que podemos sujetar y podemos sostener esa situación. También me planteo, y hablaba con ella, ¿no? ¿Es posible en una consulta privada e incluso trabajando en el sistema público, es posible la atención constante? Porque ¿cuántas veces aquí en Cataluña está el código risc suicidi, el código riesgo suicidio que se llama, que se activa cuando se produce en esta situación, que alguien comunica esto, o cuando ¿no? acude emergencias y se encuentran en estas situaciones, pero luego está la dificultad de hacer un seguimiento constante. Evidentemente, sesiones cada 15 días o cada mes no se puede trabajar desde ahí. Pero incluso en consulta privada, yo también me pregunto, ¿es posible trabajar una vez por semana? ¿Cada cuánto? ¿O una vez al día? ¿No? Alguien que está en ese riesgo de suicidio y que esa familia ¿no? está sosteniendo toda esa situación. ¿Cómo podríamos abordar? ¿Qué podríamos hacer realmente ¿no? para poder ayudar a sostener y a sujetar una situación como esta? Dana, yo sé que no te voy a responder y que yo sé que no voy a poder responder muchas cosas de las No que pasa queráis nada, preguntar. gracias. Y recursos, Dana, para mí el principal es saber que no estoy sola y que cuento con otros compañeros. Me he encontrado con varias situaciones, ahora no voy a entrar en ello, pero he tenido que, paralelamente estaba atendiendo por aquí, preguntar por allí, incluso como persona y profesional, lo estoy haciendo bien porque entran dudas, entran miedos y es natural y es normal y tenemos que estar abiertos a ellos también. ¿Sí? Bueno, no voy a poder resolver seguramente cosas muy concretas, pero la de pedir ayuda es importante. Gracias, seguramente. Vale, por orden, Cristian Hernández. Hola, ¿me escucha? Sí, Cristian, Hola, gracias. Un saludo de Panamá. Mi saludos. consulta es en relación a lo que ya mencionó hace un momento como un rescate suicida o un rescate en suicidio, en el sentido de que si una persona ya está a punto de cometer el suicidio como tal, ¿qué es lo primero en ese sentido? Yo entiendo de que cambiaría de acuerdo al país, pero ese primer auxilio psicológico o ese auxilio psicológico que se da a esa persona, ¿qué sería? Porque si uno en lo que estás ahí en el momento y tienes que ayudar a esa persona, ¿qué es lo primero lo que se le trataría o se le transmitiría a esa persona que está pasando por un secuestro literal emocional y que está sumergida y que se ha quedado sin recursos emocionales? Vale. Es una pregunta muy, muy difícil esta, ¿eh? Cristian lo sabe, ¿no? Sí, Es entiendo, entiendo. muy, muy difícil esta pregunta, porque depende, ¿no? Entonces, en el módulo de rescate suicida, vale, oigo una voz de alguien, no sé si es tu micro, Cristian. Vale, gracias. En el módulo lo abordamos durante todo el módulo y lo que hacemos es trabajar justo cuando esto está casi que en acto. Entonces, depende. Generalmente, cuando nos encontramos una persona, por ejemplo, que quiere hacer una precipitación, generalmente los psicólogos llegamos cuando ya ha llegado todo el mundo. Ya, a lo mejor si por ejemplo se trata de una obra en la calle, pues están los obreros, luego viene la policía, luego a veces vienen los bomberos, luego vienen también los enfermeros, los técnicos o demás, y a los últimos muchas veces nos llaman los psicólogos. No pasa nada, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay que ir haciendo todo un camino desde la psicología, desde ese acompañamiento, desde ese abordaje, desde la psicología, y que se pudiera producir antes de. Quiero decir con esto que, por ejemplo, no es lo mismo hacer un abordaje directamente desde la psicología en una situación como esta, ¿vale? En el que el acto en sí está a punto de producirse, a que hayan habido otros profesionales o no profesionales de otras ramas en las que ya haya habido una intervención de algún tipo. Porque esa persona, aparte de todo lo que le está ocurriendo, ya ha recibido otros inputs. Entonces, muchas veces tenemos que darnos el tiempo suficiente, aunque parezca que esto sea como que de vida o muerte, y lo es, no parezca, lo es, pero aunque nos parezca que tengamos que correr mucho, tenemos que darnos el tiempo suficiente para valorar la situación, incluso en una situación de emergencias como la que nos estamos planteando, como la que preguntas, Cristian. Y otra cosa importante, y en relación también ¿no? a Dana que pedía ¿no? recursos y maneras, que sepamos que nosotros no vamos a poder evitar nada que tenga que ocurrir, absolutamente nada.
Si lo podemos evitar es porque al final esa persona va a llegar a la conclusión de que no lo va a hacer, pero la conclusión va a ser de esa persona. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser acompañar y encontrar sobre todo las dudas que esa persona tenga para poder traerla otra vez de vuelta aquí. Pero si esa persona quiere precipitarse, se va a precipitar. Y nosotros, ni como psicólogos ni como personas, podremos hacer nada con ello. Sé que esto es como súper desesperanzador y que no ayuda mucho, pero es una realidad. Hay que ir desde la humildad de que, desde mi punto de vista, de que somos seres humanos, encontrándonos con seres humanos ante situaciones totalmente drásticas y muy, muy difíciles, que lo que vamos a hacer va a ser tratar de ayudar hasta donde podamos. Y en el caso del rescate en acto, una de las cosas que hacemos es, aparte de, ¿no?, de valorar la situación y qué ha ocurrido antes, en el punto en el que estamos, tratar de ver dónde están esas dudas que esa persona puede tener. Porque si ha pasado cierto tiempo, no es lo mismo que haya pasado 5 minutos a que haya pasado 2 horas, que esa persona está sentada, por ejemplo, en una ventana. No es lo mismo. Y si han pasado 2 horas y no se ha precipitado, algo está haciendo que esté dudando. Entonces nosotros vamos a ir a por la duda, a ver si la encontramos y a ver si la podemos rescatar. Y no iremos con tópicos como de piensa en tu familia, piensa en tus hijos, porque a lo mejor justamente eso es lo que quiere esa persona, es lo que la hace sufrir, ¿sí? Y no hay una respuesta única en ningún caso, en ninguna situación. Sí que hay una respuesta clave, o sea, sí que hay una pregunta clave importante, que es si plantearnos primero nosotros si esa persona quiere morir o quiere dejar de sufrir. Y tratar de vincular, y vincular es vincular al máximo con esa persona para poder tratar de traerla. Vincular es mirar a los ojos, vincular es, me llamo Laia, ¿cómo te llamas tú? El nombre nos trae, sabemos que es una parte del yo. Te llama, ¿no? Que nos diga el nombre, llamar a esa persona por el nombre. Tratar de buscar qué es lo que a esa persona, ¿no?, la puede traer en esa conversación que vamos a tener durante ese tiempo. Pero depende, porque hay veces que también ocurre, a mí me ha ocurrido, de recibir un mensaje por WhatsApp a las tantas de la mañana y verlo al despertar y tener que hacer algo con ese mensaje, ¿no? De una persona que a lo mejor justamente ni conozco, pero me lo envía a mí porque sabe que soy psicóloga. Entonces, depende de la situación en la que nos encontramos. Hay veces que solamente podremos llamar al 112, bueno, al teléfono de emergencias de nuestro país y comunicar que hemos recibido este mensaje y poder, ¿no?, poner en marcha los dispositivos que no son solamente nosotros. Y vuelvo otra vez a pedir ayuda. Cristian, yo no sé si te contesto o todavía hay más preguntas. Sí, wow, definitivamente me has dado un panorama mucho más completo y muchísimas gracias. La verdad Vale. que es impredecible, pero sí hay cosas como las que has mencionado de vincular y ir a las dudas como tal, pero muchísimas gracias. De nada. Rose TV, Hola, ¿me hola. escuchas? Sí, Mi consulta es entrelazada con lo que decía la primer chica. Tú dijiste como que es importante la parte tal vez del apoyo de la familia, ¿verdad? Sin embargo, ante una situación como esta, donde es una persona que ya intentó suicidarse y que posiblemente intente nuevamente suicidarse, ¿cómo abordas ese tema con la familia? Porque realmente la que irá a terapia es la persona afectada, pero ¿de qué manera puedes comunicarle a la familia o de qué manera le puedes decir a la familia el apoyo que necesita esta persona? Porque tal vez es una familia donde no entienden sobre los problemas mentales, sobre el tema del suicidio como tal. Entonces, ¿qué puedes hacer ante un caso de una familia que no sabe cómo apoyar a la persona que quiere suicidarse? ¿vale? Entonces, partiendo de la base de que no hay respuestas unilaterales, ni generales, tendremos que ver si realmente la familia es un apoyo o la familia es un disparador. Y dentro de lo que es la familia, el sistema familiar, quiénes son un apoyo y quiénes son un disparador para lo que está ocurriendo. Entonces, los miembros de la familia que son disparadores
difícilmente podremos, de alguna forma, al menos al principio, convocarlos para poder apoyar y poder estar al lado, ¿no? Tenerlos, ya no digo de aliados, sino que luego también hay que tener, creo, una visión desde la sistémica, ya sea desde la terapia sistémica familiar o desde otro tipo de formación que nos dé una visión sistémica de lo que son las familias, de cómo funcionan, ¿no? Que veamos también que el miembro de la familia que está manifestando quitarse la vida forma parte de un sistema, no sale de una seta, ¿no? Es como que allí en esa familia se cuecen situaciones donde también implica, y con esto no estoy culpabilizando nada, ni nadie, pero en un sistema hay muchas fichas. Entonces, hay que ver también qué lugar ocupa cada uno en la familia, tanto en los apoyos como en los disparadores, como para poder comprender la complejidad de las dinámicas que ocurren entre los miembros de la familia. Entonces, vamos a contar con quien podamos contar y con quien no, de momento quizá a lo mejor no podemos contar con esa persona de la familia. Y hay veces que es difícil contar con ningún miembro de la familia. Entonces tenemos que ver si a lo mejor esa persona puede tener un recurso en los amigos o en otro espacio distinto. Tenemos que ir a averiguar, uno, vincular y dos, ver dónde están los recursos en esa persona, que no ve ninguno, seguramente no vea ninguno. Hacemos un trabajo de investigación también, conjunto a la persona. Y hay veces que nosotros somos un sostén para el otro. Y aquí se abre todo otro panorama y otra dinámica o sea, todo otro un espacio a nivel profesional de dónde están los límites como profesionales, dónde está nuestro límite como personas y como profesionales ante una situación como esta. Porque si yo tengo una persona en consulta, aunque yo trabaje en equipo, que viene con esta ideación, esta manifestación, si me llama a las 3 de la mañana, ¿yo le cojo el teléfono o no? ¿Yo estoy 24/7 o estoy solamente de 8 a 6? Yo son cosas que me hago, son preguntas que me hago, también. Vamos a ver si podemos contar o no con la familia. Rose. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Rose. Vale, en orden, yo no sé si ahora viene Mirna, porque Cristian no ha bajado la mano, Rose tampoco, creo que Mirna. Hola, buenas tardes, ¿me escuchó? Sí, Muchas gracias, un saludo desde México. saludos. Mi pregunta va en lo posterior. Tristemente, pues la prevención del suicidio, aunque la llevemos a cabo, pues es una decisión que alguien más toma y no tenemos injerencia. El apoyo es el después. Creo que va ligado con la pregunta que hizo la persona anterior. Con la familia, ok, se da el apoyo, pero también lo posterior hay un seguimiento, cómo profesionalmente actuamos ante eso. Uh-huh. Claro, hay personas que hacen tentativa de suicidio y no llegan a cometerlo, ¿no? A consumarlo en sí. Entonces son supervivientes. Y luego quedan también las personas afectadas del entorno, de la familia, del entorno cercano, que también son supervivientes. Recuerdo varias situaciones y alguna de ellas en la localidad donde estaba viviendo anteriormente, en la que hubo un suicidio que se produjo público. Se ocurrió en un lugar donde transitan muchísimas personas, a una hora pública donde hay niños también, y que a nivel profesional no se pudo atender, ni muchísimo menos, a todas las personas que vieron el acto en sí. Entonces, muchas veces no alcanzamos, sepamos que no alcanzamos a poder cubrir el impacto que tiene incluso a una población. Y si es encima es una población pequeña, no todo el mundo acude a consulta, ¿no? O sea, quiero decir con esto que hay un primer afectado en el caso, ¿no?, de que haya una tentativa sin consumarlo. Luego hay afectados totalmente cercanos, que hay veces que son de la propia familia, hay veces que no. Quien encuentra el cuerpo, sea o no sea de la familia, se lleva también el primer impacto, ¿vale? Estos son
afectados de forma más cercana, y luego en esta, ¿no? Sería como una visión de círculos, y luego hay otros profesionales perdón, otras personas afectadas en un radio más amplio. Me planteo también, y gracias Mirna, porque me abro la pregunta de cómo hacemos, cómo planteamos a nivel preventivo y a nivel de intervención ante el suicidio, cuando incluso estamos hablando de algo social, ¿no? De algo colectivo, ya sea porque ha ocurrido en un sitio pequeño o no, o porque lo ha visto muchísima gente en ese momento, y eso está ahí, flotante, ¿no? En el espacio, en esa comunidad. Me hago más preguntas, Mirna, con tu pregunta. Pero tendríamos que poder plantearnos el abordar, no solamente desde consulta, sino también a nivel comunitario. ¿Cómo hacemos a nivel comunitario? Es algo incómodo, es que es totalmente incómodo el suicidio. Yo estuve dándole muchísimas vueltas antes de querer meterme aquí, porque también me veo tocada. A mí me incomoda profundamente. No es nada fácil. Cuando alguien quiere quitarse la vida, no es fácil de abordar. Hay muchas cosas que vienen. Y más si son adolescentes, si son niños. Sí, así es, Laia. Muchas gracias. Creo que son las vertientes o todas las aristas que quedan de si la familia apoya, si no apoya, si está al pendiente, qué sucede. Pero en el antes, el durante y el después hay mucho por trabajar. Muchas gracias. Sí. Y he tenido, como profesional, no sé si decir la suerte, y entre muchísimas comillas, porque estoy hablando de algo hasta que me parece macabro decirlo así. Y personalmente no es ninguna suerte, evidentemente, porque es totalmente trágico, pero sí que he podido ver y sentir en mí, evidentemente no me estaba ocurriendo a mí, pero sí que hay un impacto también en mí como persona y como profesional, lo que ocurre pocas horas después de un acto, de una muerte por suicidio en una familia, ¿no? En un entorno. Y claro, esto es una piedra que cae en el agua, en un lago, y que luego genera un oleaje. Y luego ese oleaje toca las orillas y luego vuelve otra vez al centro. Entonces, muchas veces a consulta nos llega una situación en la que ya han pasado muchas cosas anteriormente. Y claro, abordar aquello que no acabamos de ver a veces es difícil también. Creo, ¿no? Pienso que es útil como profesionales poder empaparnos de alguna manera de lo que significa ese primer impacto. Porque hay un impacto físico al ser una muerte violenta. Y evidentemente que hay el fallecimiento de la persona en sí. Pero algo de eso, al menos desde mi experiencia, también muchas veces, no siempre, pero muchas veces ocurre a los supervivientes, que ese impacto lo llevan en su cuerpo también. Y esto muchas veces nos llega a consulta como después, más tarde, ¿no? En ese oleaje posterior. Y la forma de abordar creo que debería de ser más amplia, teniendo en cuenta muchísimos otros factores. Por eso también es complejo. Antes de ir a... No sé si ahora quién toca. A Narelis tengo la mano levantada, pero estoy viendo una pregunta aquí en el chat. Que dice, los familiares supervivientes de la primera sesión en atención psicológica preguntan por qué se suicidó. ¿Debemos darle respuesta de esto o cómo debemos orientarlos? Pues esto puede generar más culpa. Es que la he visto aquí y quería decirlo en voz alta porque es algo que nos preguntamos también, ¿no? Los profesionales. Cuando en primera sesión y en emergencias también, ¿no? El por qué. Nosotros, como personas y como profesionales, no podemos responder nada que no sepamos. Ante esta primera pregunta, ¿por qué lo hizo? Seguramente no tenemos nosotros la respuesta. Si nosotros no sabemos la respuesta, no la podemos dar. Es muy duro como profesional que alguien venga a pedirte ayuda y que busque una respuesta y que no la puedas dar. Es muy duro, es difícil. Pero lo más honesto es, no lo sé. Porque si no lo sabemos, no lo sé. O sea, no lo puedo llegar a entender tampoco. En mi caso, a mí me ha ayudado bastantes veces
digo empatizar y me parece como, o sea, como que me queda muy, muy corto y un poco así, porque empatizar es que yo no se me ocurre ni cómo empatizar, ¿eh? Porque no lo he vivido en primera persona y lo he vivido, pero no en primera persona. Y me parece, bueno, medio, incluso no tener en cuenta la palabra empatizar, ¿eh? Pero lo más cercano es, ostras, no lo sé, o sea, me uno a tus dudas, a tus preguntas. ¿Cómo puede ser que esta persona que quiero se quite la vida? ¿No? Entonces, no tenemos respuestas, no hay una respuesta a eso, o al menos en el momento o directa, no la hay. Y luego creo que tampoco. Y trabajar la culpa es súper importante, es muy, muy importante. Porque muchas veces uno cree que podría haber hecho, dicho, como profesionales también, ¿eh? Esto también tenemos que revisárnoslo. A mí me ha pasado, no un paciente directo, pero familiar de un paciente y, ostras, no lo he visto, no lo he visto. Y pienso, si me dedico a esto, ¿cómo puedo no haberlo visto? Y automáticamente la culpa arrasa, ¿no? Hay más preguntas aquí en el chat, pero quiero pasar a las de Anarelis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Anarelis de Hola. Panamá. Yo quería hacerle una consulta que la verdad es que sí me da mucha curiosidad. ¿Cómo, si hay alguna manera en la que como profesionales podemos identificar posibles señales de suicidio en situaciones donde la persona tiene una enorme capacidad para poder disimularlo? O sea, no es este típico indicio que tenemos de una persona aislada, de una persona que no quiere interactuar, que no tiene buena convivencia. O sea, no tenemos como estos indicios que nos dan señales a nosotros de un posible suicidio, más que por ejemplo, en el caso de niños adolescentes que están pasando por diversos problemas, tal vez de padres separados y demás, en los que es uno de los padres quien dice, pues manifiesta ese miedo de que el niño pueda cometer este acto o de que yo creo que el niño no va a soportar un proceso tan difícil como tal, pero el niño es un niño que va a sus actividades, es un niño que pues se muestra relativamente bien. Entonces, ¿cómo nosotros como profesionales podemos no detenernos en si está bien porque está interactuando y demás y conocer qué hay detrás de cuando hay una capacidad para disimularlo, tal vez? Vale, pero entonces, por lo que estás diciendo, en este caso concreto, Ana Lenis, en este ejemplo, hay un padre que está preocupado. ¿Es así? Sí, En el así es. ejemplo que has Hay un puesto, ¿eh? padre que está preocupado porque se manifiesta que eso podría pasar porque hay casos en los que se ha dado, más no tiene esos indicios de su hijo o de este adolescente mostrando señales de posible suicidio. Vale. Como profesionales vamos a seguir el hilo. Y si es un adolescente, a ver cómo lo hacemos porque hay muchas veces que los adolescentes no quieren venir. Mm, Lo sabemos, ¿eh? Si trabajamos como adolescentes, bueno, nos los tenemos que ganar. Y para ganarnos a un adolescente tenemos que ser muy honestos y muy directos y muy claros, generalmente. Si hay alguien de la familia o del entorno que está preocupado o preocupada, vamos a seguir ese hilo y vamos a convocar desde ahí. Y en este caso, tenemos que hacer un trabajo de investigación también. Tenemos que ver, porque hay una manifestación de algo y una preocupación. Hace mucho tiempo trabajé en una familia en la que una amiga del cole había dicho a una hermana que la otra hermana había dicho que día se quería suicidar. Claro, esto despertó todas las alarmas en la familia y vinieron a consulta y, ostras, ha pasado esto, ¿cómo lo abordamos? Bueno, pues, ¿no? Tiras del hilo, vas tirando, tirando, tirando. En este caso también era una persona adolescente, pues bueno, no trabajo sola con esto, ¿vale? Siempre, aunque tenga una consulta privada, siempre tengo una psicóloga o un psiquiatra o las dos cosas o más profesionales alrededor y trabajamos en equipo y convoco a los padres que están preocupados. En este caso tenía vínculo anterior de hace mucho tiempo con este adolescente y pude rescatar desde ahí. Pero no podemos no atender
cualquier indicio de lo que sea que haya. Y a lo mejor no hay una primera consulta de, ostras, ¿no? Me han dicho tus padres que de tal y... Porque a lo mejor no podemos desvelar directamente desde ahí el primer día. Que si me lo quiero ganar, a lo mejor lo tengo que montar de otra manera. No hay una manera única. Y no quiere decir que a lo mejor yo lo hubiera hecho de la mejor manera posible, ¿eh? En ese caso sí que salió todo muy bien. Y además, al final, acabamos viendo que era un o sea, podemos ir sujetando toda la situación y al final, bueno, era un entendido mal, ¿no? Del entorno. Pero bueno, nos lo tomamos en serio. Cualquier indicio, por pequeño que sea, nos lo tomamos en serio, siempre. Como el WhatsApp que recibí por la mañana, yo me lo tomo en serio. O sea, a mí me da igual que sea una persona que viene a consulta, que sea alguien que me ha encontrado por no sé dónde. Yo muevo cielo y tierra y lo hago de la mejor manera, también digo. Pero siempre vamos a seguir el hilo. Y trabajar en equipo al máximo. Perfecto. En ese caso, nada más me queda allí un poco la duda de, o sea, como profesionales, en su experiencia, ¿hay forma o se ha dado que hay un niño que a la vista lo vemos perfectamente bien, un niño que hace deportes, un niño que va a la escuela, un niño que interactúa, pero muy en el fondo sí están estos pensamientos suicidas? O sea, ¿se dar o siempre van a estar estos indicios de un niño aislado, un niño que no quiere hablar, un niño que no quiere socializar? Primero habrá que ganarse al niño, ¿no? Si somos profesionales, primero habrá que ganarse que ese niño confíe en nosotros y vincular. Y cuando consigamos esto, tenemos muchísimos recursos y si no, los tendremos que ir a buscar para si no encontramos la información de una manera y de una forma directa, la podemos encontrar de otra manera distinta. Si depende de la edad, depende de muchas cosas, a veces es a través del juego, a veces es a través de... Yo también soy arteterapeuta y a mí me funciona súper bien, muy, muy bien, porque a veces la palabra no alcanza y de otra manera podemos, o sea, la persona puede expresar y yo también puedo estar viendo, ¿no? Conductas o maneras que desde la palabra no, pero desde lo simbólico sí. Y hay que buscar recursos también como profesionales. Hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje verbal y hay muchas cosas no dichas que las podemos ver en el cuerpo, las podemos ver en el entorno y lo podemos valorar de muchas maneras. También hay test, porque yo no utilizo casi nunca test, pero también hay test que te indican también rasgos de... ¿no? Entonces, que la persona lo... Claro, que la persona lo oculte mucho, mucho, mucho. Bueno, ahí podemos indagar también, pues podemos preguntar, ¿no? Por ese yo, podemos ir a averiguar si ese yo tiene sostén, es frágil, es vulnerable. Habrá que esconderlo mucho, mucho, mucho. Al final también si la persona lo esconde mucho, mucho y pasa lo que tiene que pasar, acordémonos que no podemos salvar a nadie. Eso también es verdad. Vamos a hacer todo lo posible. Pero con eso quiero decir que la voluntad en la conducta suicida, la voluntad siempre es de la otra persona, siempre. Pero vamos a hacer un trabajo fuerte de vincular y de averiguar. O sea, quién eres, qué recursos tienes, qué valores, en qué te sujetas, cuál es tu visión de la vida, qué objetivos tienes, qué metas, qué te está ocurriendo en la vida ahora, tienes amigos, ¿no? Estoy hablando ahora de adolescentes, ¿eh? Por ejemplo. No sé, Anabeli, si te respondo a algo con esto. Sí, bastante claro. Gracias. Vale. Nora, pues, Sí, hola, buenas tardes. hola, buenas tardes, Nora. Sí, referente a todo el tema, justamente el tema de los adolescentes es el tema que a mí se me hace más relevante en este punto, porque esto que mencionaba la persona anterior, Anareli, creo, en los adolescentes es más común que veamos esta parte de la careta, ¿no? Esta careta de no mostrar lo que realmente están viviendo, pero pues también cómo influye aquí la presencia de los padres en darse cuenta de cómo está actuando tu hijo. Creo que, como tú lo mencionaste también, el hecho de nosotros brindarles esta confianza y que los adolescentes se puedan hablar con nosotros, pues es darle un plus para poder saber qué está pasando con ellos, porque sobre todo en esta etapa creo que se desvincula demasiado la relación padres e hijos
Y aquí es donde se pueden manifestar más este tipo de situaciones donde no hay una prevención como tal porque no se dan cuenta. Claro, me hacéis pensar, ¿no? Que en los adolescentes, en los seres humanos en general, pero en la adolescencia es difícil que no haya una conducta que llame la atención, ¿no? En este caso, cuando hay un sufrimiento detrás, algún tipo de vía de escape tiene ese sufrimiento, sea con conductas de riesgo, sea con un aislamiento excesivo, con falta de amistades, con, no lo sé, algún tipo de conducta o algún tipo de manifestación tiene la angustia, el sufrimiento, alguna vía de escape hay. Es muy difícil que no salga por algún sitio u otro. Incluso a veces, yo no digo que los accidentes sean esto, ni mucho menos, pero hay veces también que ocurre que hay adolescentes que no paran de tener accidentes. No quiero decir que una cosa va ligada a la otra, pero por algún lado la angustia y el sufrimiento salen por algún sitio u otro. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo en ello. A lo que me refiero es que creo que es más importante aquí la presencia de los padres, porque, bueno, por ejemplo, aquí donde resido actualmente hubo un adolescente que sí se quitó la vida y este joven era, como mencionaba también, una persona que estaba compartiéndonos, estudioso, hacía actividades extraescolares, vamos, un ejemplo, ¿no? Y el chico realmente estaba sufriendo y esto se supo después por una carta que dejó donde especificó la exigencia que sentía de sus padres de hacer todo esto. Entonces aquí ni amigos ni padres, absolutamente nadie veía venir esto, ni maestros, porque pues era excelente en lo que hacía. No hubo quien pudiera detectar estos indicios en este joven. Sí, muchísimas veces la familia no lo puede ver, no lo puede detectar. Lo que a lo mejor es un hijo, ¿no? Como más reservado, más tímido, a lo mejor luego desencadena en una situación fatal. Pero eso no quiere decir que la timidez tenga que estar relacionada a ello, ni mucho menos. Y muchas familias no lo detectan en el entorno tampoco, y no con adolescentes, con adultos también. Con adultos también. Incluso de preparar la comida, dejarla hecha, ¿no? Entonces, y de no entender nadie nada. Y hay veces que hay una carta, y hay veces que no. Cuando está lo que se llama la autopsia psicológica, ¿no? Que es el estudio que se realiza una vez ha ocurrido el fallecimiento para poder comprender qué ha ido llegando hasta ese suceso. Porque hay situaciones en las que nadie da una explicación de ninguna manera, de ningún tipo. Más allá de que no tiene explicación, pero y es necesaria una autopsia psicológica para poder ver qué ha llevado a desencadenar este suceso. El buen vínculo, la conexión, la confianza, una familia. Qué difícil esto, porque ¿quién no tiene una familia más o menos? O sea, es que todos nosotros más o menos tenemos familias X y Z y Y, ¿no? Qué difícil, porque qué difícil también no caer en culpabilizarse y culparse y entrar en culpas, ¿no? Pero de la misma manera que buscamos en sesión ese vínculo, ¿no? Y con adolescentes, yo muchas veces con adolescentes empiezo, me tengo que ganar tu confianza, o sea, no tienes que confiar en mí para nada, de hecho no confías porque no me conoces de nada, y ahora me toca a mí hacer un trabajo para que tú confíes en mí. Y empiezo así, porque realmente van muchas veces desde la desconfianza y hacia los adultos también, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nos hace falta es vincular. Y qué difícil estar vinculando en este momento a nivel social, también. Ya no me voy a meter con las pantallas, que ahora mismo estoy delante de una. A mí ahora o sea, siempre me cuesta, pero a mí hablar así a una pantalla que no estoy viendo a nadie, a mí me ha costado lo mío. Ahora ya, bueno, vale. Pero en mi caso, por ejemplo, yo no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pero yo necesito ver el cuerpo de la otra persona, los ojos de la otra persona, los gestos de la otra persona, el tono de voz, yo necesito todo ese feedback, es muy difícil.
y, 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 y hace falta más sobre prevención y más sobre autopsia psicológica para que nos ayude a darnos algo más de respuestas. A ver, ahora me he perdido un poco, no sé si Kate. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo y muchísimas gracias desde Mérida, Yucatán, México. Una pregunta un poquito diferente sobre esto que estamos hablando. En caso de un ejemplo muy puntual, una pareja que se está separando y el hombre o la mujer, no importa, tiene tentativas de suicidios, pero que son claramente manipulativas. Pero como psicólogos, pues hay que abordar todas las señales y todos los signos de posible riesgo. ¿Cómo podríamos discernir o cómo podríamos conllevar un caso donde pues sabemos o se ve por los signos que es una forma de manipular a la pareja, pero que al mismo tiempo pues tiene algunos patrones que tenemos que considerar como reales? Vale, Kate, estás preguntando cómo discernir o cómo diferenciar entre la manipulación y el chantaje o el... ¿cómo se llama esto? Las llamadas de atención, por ejemplo, de una situación de riesgo Correcto. real. Vale. Sabemos que es un mito, ¿eh? Que las personas lo que quieren, por ejemplo, es llamar la atención. Esto todavía está ahí. Como profesionales, siempre nos lo vamos a tomar en serio. Siempre, siempre. A mí me enseñaron esto, yo es como trabajo y también es lo que invito a hacer, a tomárnoslo en serio. Me he encontrado de todo, ¿eh? También como profesionales. Me he encontrado profesionales de la misma profesión que yo, que lo que han hecho es confrontar e invitar a la persona a tomar un acto. Yo no soy partidaria de ese tipo de intervenciones, pero sí de tomarme en serio. Me estás diciendo que te quieres quitar la vida, ni que sea a la vez número 2800, yo me lo voy a tomar en serio. No, no lo voy a rebajar, ¿no? Digo rebajar en el sentido de quitarle importancia a que eso sea una llamada de atención. Si es una llamada de atención, entonces has llamado mi atención, sí. Nuevamente, ¿no? Si es, me río, pero que no hace gracia, es una forma de hablar. Si quieres llamar la atención, lo has conseguido. Te escucho. Si estoy aquí para ti. Ahora también pienso en los niños, ¿eh? Cuando enseguida decimos, no, es que lo que está haciendo es llamar la atención. Bueno, pues si la ha llamado, pues estoy. ¿Qué es? ¿Qué le ocurre? Tenemos que ver lo que hay detrás de lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás de una persona si fuera a llamar la atención? O sea, ¿y de qué manera? ¿Qué hay detrás de eso? Si fuera a llamar la atención o una manipulación. Porque si esa persona quiere conseguir un objetivo y de esa manera, ostras, estamos hablando de una situación muy grave, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a tener que trabajar esa parte de querer pedir las cosas también y de querer conseguirlas desde ese sitio, jugándose la vida propia. Habrá que ver qué valor tiene la vida y qué valor tienen los vínculos y qué valor tiene ese vínculo en concreto y dónde está el peso puesto, ¿no? También en esa persona. Pero desde mi punto de vista, nos lo tenemos que tomar en serio. Bueno, gracias, Kate. ¿Había alguien más? No sé, porque he perdido las manos. Suyen. Silva. ¿Sí? Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Suyen y soy de Nicaragua. Disculpo desde ya si hay alguna interferencia en el medio, espero me puedan escuchar. Yo quiero aprovechar, yo soy psicóloga y quiero aprovechar un poco el espacio también para expresar, ¿no? Recientemente, muy recientemente, el fin de semana, tuve una atención con un adolescente. El día lunes recibo comunicación de su mamá porque su hijo pues, había realizado un primer intento de suicidio.
Bueno, pues una situación que me pone en una situación por primera vez de este tipo y pues con ese sentir también me presento hoy a compartir un poco este espacio, pero también quiero retomar un poco la pregunta que se hacía en el chat y que es la misma que yo tengo. Esta persona, este adolescente, pues estaba iniciando un proceso de acompañamiento llevado por su mamá, pero hasta cierto punto, pues dando el acceso, ¿verdad? Que se realizara. Luego de este evento, luego de esta situación, no está muy dispuesto a, a tener un espacio de psicoterapia, un espacio de acompañamiento. ¿Cómo proceder en estos casos donde la voluntad inicial, digamos, del adolescente, de la persona, pues no permite ese primer acceso, pero sabemos que hay una necesidad, ¿verdad?, imperante de que este joven pueda ser acompañado? Entonces, mi pregunta un poco en esta dirección, como cómo iniciar si llegara, en este caso la mamá, a obtener ese sí o de llevarlo, también cómo iniciar este vínculo, ¿verdad? Luego de este evento también, para que este joven pues pueda ser acompañado. Vale. Nada fácil, también, Suyen. Vale, escuchándote, a mí lo que se me ocurre, si ya hay una tentativa previa, ¿no? ¿Pues lo he entendido bien? Sí, así es. El día lunes, muy recientemente, él lo hizo. Si hay una tentativa previa, y en este caso es un adolescente, yo no sé, en tu país, en cada país funciona diferente todo esto, pero en ese momento tiene que haber unos sanitarios que acudan, creo, ¿no? Entiendo que tiene que haber unos sanitarios que tienen que haber acudido al lugar o los padres tienen que haber llevado al chico al hospital. O sea, tiene que haber una primera intervención sanitaria ante una situación así, en teoría. En este caso, solo para comentarle un poco el contexto, bueno, yo soy de Nicaragua. Hay una cuestión muy básica, son los padres los que toman pues la iniciativa y lo llevan a un hospital, lo asisten. Intervención solamente de psiquiatría, lo medican y lo mandan de alta a su casa. Eso ha sido todo. Sí, eso es lo que ocurre muchas veces, ¿eh? Sí. Entonces, sujetarnos, no sé si estás también en consulta privada o no, pero sujetarnos solamente con una pata no nos va a servir. Hay que buscar todos los recursos que podamos y más. Si, por ejemplo, me ocurriera algo parecido, en mi caso, trataría de ponerme en contacto con ese psiquiatra como profesional, trataría de que la familia concretara otra consulta en el hospital, ¿no? De seguimiento con el psiquiatra o con un psicólogo, o sea, apretaría como por ahí. A la vez que si no puedo trabajar directamente con el chico, con los padres sí, porque los padres en realidad son los que tienen que sujetar a esa situación. En realidad los padres están ahí de sostén para él. Si los padres no se sienten suficientemente fuertes o no se sienten suficientemente apoyo, entonces también ahí hay una intervención que hacer con ellos. Y no sé cómo lo haría, porque no lo sé, porque cada caso es diferente, pero yo intentaría ver si lo pueden traer y buscarme, no sé qué haría, bien, porque tengo recursos y a veces me funcionan, otras veces no. Y es difícil que un adolescente se quiera quedar si no se quiere quedar, es difícil. Pero si no podemos actuar directos, entonces tenemos que actuar de forma indirecta y saber que no estamos solos. Vuelvo a insistir, ¿eh? O sea, no estamos nosotras solas o solos ante una situación como esta. Hay más personas, hay familia, hay entorno, y si no, lo vamos a buscar. Vamos a ir a apretar botones y teclas. Ahora no voy a entrar en ello, pero en este caso del WhatsApp que os comentaba, pues yo moví cielo y tierra. O sea, a mí claro, ahí la confidencialidad se va. Entonces, y además no era un paciente mío, además. Y solamente tenía el nombre y el número de teléfono. Pero es que yo moví cielo y tierra.
porque resulta que me parecía como que era de una población, de una amiga que tengo, que hace tiempo que no hablaba con ella, y hasta le pregunté, la llamé por teléfono y yo le pregunté, digo, ¿tú conoces a alguien que se llama así o un apellido en este sitio? O sea, yo voy a utilizar todos los recursos que tenga para que esa persona tenga la asistencia en ese momento. Si no puede ser mía, tiene que ser de alguien. Pero vamos a mover cielo y tierra. Entonces, si no puedes trabajar con este chico directamente en esta semana, pues a lo mejor trabajas con los padres y vas sujetando a los padres y vas trabajando con ellos, a través de ellos, para trabajar con él. Es una forma indirecta de trabajar. Trabajar con los padres para que los padres puedan hacer trabajo con los hijos. Le agradezco enormemente, muchas gracias. Y buscar supervisión también, hacer supervisión con otros profesionales, en grupo o no. Los psicólogos tenemos que pagar terapia profesional, formación y supervisión. Nos toca invertir. Vale, yo no sé si me he pasado de la hora o no, voy bien. Yo ahora me voy perdidita en esto. Pero yo sigo. Ah, vale. Bueno, yo tengo que agradecer que aquí hay una persona que ha contado una situación personal. Tampoco no quiero explayarme aquí ni ponerme ahí y no sé si está conectada o no lo sé. Pero también quiero agradecer porque hay, o sea, el poner, ¿no? Una propia experiencia, ¿no? ante un chat es algo que también, ¿no? tiene su costo, ¿no? Tiene su coste ahí. Y no quiero ahondar porque es una sesión, ¿no? Que tiene otro tipo de contexto aquí, pero sí que me quedo con esa parte, ¿no? De que hay veces que culpamos también a las personas que pasan por procesos, las hacemos responsables de situaciones que a lo mejor no pueden o no saben manejar de una manera diferente, ¿no? Entonces ahí tengamos un poco de autocrítica constante en cuanto a cómo hacemos, ¿no? Para eso están también las sesiones personales y las supervisiones. Y metemos la pata, ¿eh? Los profesionales y no profesionales, todos metemos la pata, 1000 veces, ¿no? Pero, bueno, es muy fácil caer en la culpa y responsabilizar y culpar. El ser humano siempre está buscando a alguien que responda por ello. Y hay veces que no hay respuesta y que no hay quien responda por ello. No sé si hay más preguntas. No lo sé si hemos terminado aquí. No sé si... es que tengo manos levantadas, pero no sé si son de antes o de ahora. Tampoco no sé muy bien si... Yo creo que el tiempo como de la sesión sí que está terminado. No sé si... Vale, me pregunta... He visto aquí alguna pregunta en el chat que me ha dado tiempo de ver, que si estaba grabado. Sí, sí que se graba y se cuelga. No me preguntéis ahora dónde, porque si estuviera Tony por aquí es más fácil que lo pueda contestar. Pero sí, sí que las sesiones clínicas están disponibles. Vale, y entonces si queréis un certificado de asistencia y demás, tenéis que escribir directamente a Secretaría de ISEP. Yo desde aquí os doy las gracias por la paciencia, por el tiempo, por las intervenciones, por hacerme a mí cuestionar todavía más cosas. Sé que no, me asustaba mucho que pudiera esto generar demasiada expectativa, porque la experiencia que tengo es así, pero sí que me hago muchísimas preguntas y con ganas también de aprender y de poder compartir con compañeros. Bueno, os doy las gracias desde aquí, desde un pueblecito de Cataluña, chiquitín. Y nada, no dejéis de insistir y de querer aprender y de investigar qué es esto de la vida y de haceros preguntas.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.